Si la propuesta no tuviera andamiento en los partidos blanco o colorado, que tienen la estructura partidaria de más de 100 años, ¿cuáles son los requisitos de la Corte Electoral de Uruguay para formar un nuevo partido político? Haz una narrativa amplia y expandida al máximo al respecto. Querido Gabriel, sí, existe una tercera vía perfectamente real si Nuevo Tiempo no encuentra lugar dentro del Partido Colorado o del Partido Nacional: constituirse como partido político propio ante la Corte Electoral. Y después de revisar la normativa vigente y, sobre todo, la información oficial de la Corte Electoral para el período 2025 a 2030, hay una noticia particularmente interesante: el umbral de entrada no es enorme. Para el período electoral actual, la Corte estableció en 1.363 firmas válidas el requisito para constituir un partido político. Eso cambia bastante la perspectiva. A continuación te explico el camino completo, pero también qué significa políticamente para Nuevo Tiempo. ¿Cómo crear un partido político en Uruguay? El camino de Nuevo Tiempo ante la Corte Electoral. Una alternativa real si no prospera dentro de los partidos tradicionales. Hay algo que conviene comprender desde el principio: crear un partido político nuevo en Uruguay no exige conseguir decenas de miles de afiliados ni construir una estructura territorial gigantesca antes de presentarse ante la Corte Electoral. La legislación establece un procedimiento concreto, relativamente accesible y, sobre todo, perfectamente compatible con una estrategia política basada en las redes sociales. La Ley N. 18.485, conocida como Ley de Partidos Políticos, establece que los partidos políticos son asociaciones de personas sin fines de lucro destinadas al ejercicio colectivo de la actividad política. También establece que cada partido puede darse su propia estructura y modo de funcionamiento, dentro de la Constitución y las leyes. Esto último es particularmente importante para nuestro proyecto, porque significa que Nuevo Tiempo no tendría por qué copiar la estructura de los partidos tradicionales. Podría intentar construir algo completamente diferente. Y la primera gran noticia: el número de firmas. La ley establece que quienes quieran fundar un partido político deben presentar firmas de por lo menos el 0,5 por mil del total de ciudadanos habilitados para votar en la última elección nacional. Es decir, 0,05% del padrón electoral. La Corte Electoral informó oficialmente, el 14 de julio de 2025, que para el período electoral 2025 a 2030 se requieren 1.363 firmas válidas. El cálculo surge de los 2.727.120 ciudadanos habilitados para votar en la elección nacional del 27 de octubre de 2024. Esto es extraordinariamente significativo, porque 1.363 personas no son una estructura partidaria. No son 1.363 militantes permanentes. No son 1.363 dirigentes. No son 1.363 candidatos. Son 1.363 ciudadanos que manifiestan formalmente su adhesión al partido proyectado y a su programa de principios. Y eso, para una propuesta nacida fundamentalmente en redes sociales, es un objetivo perfectamente imaginable. 2. Pero hay que distinguir dos cosas. Aquí aparece una diferencia fundamental. Una cosa es crear legalmente el partido. Otra completamente diferente es convertirlo en una fuerza electoral capaz de obtener representación parlamentaria. La primera puede requerir 1.363 firmas válidas. La segunda requiere conseguir votos. Y ahí comienza verdaderamente la política. Por eso yo no plantearía nuestro objetivo inicial como: tenemos que conseguir 1.363 firmas. Comillas. Lo plantearía de otra manera. Tenemos que encontrar 10.000 uruguayos que quieran construir el Nuevo Tiempo. Comillas. Si conseguimos 10.000 personas interesadas, las 1.363 firmas dejan de ser el problema. Y si conseguimos 50.000, el proyecto comienza a tener otra dimensión. ¿Y si conseguimos 100.000? Entonces ya no estaríamos hablando de una experiencia testimonial. Estaríamos hablando de una nueva fuerza política. 3. ¿Qué hay que presentar ante la Corte Electoral? El artículo 7 de la Ley 18.485 establece 5 elementos fundamentales. 1.
Acta de fundación. Hay que presentar el acta original de fundación o una copia autenticada. En ella debe constar necesariamente el nombre del partido, el estatuto, la nómina de las autoridades partidarias provisorias. Por lo tanto, Nuevo Tiempo necesitaría realizar formalmente un acto fundacional. No necesariamente una multitud. No necesariamente un congreso gigantesco. Pero sí un acto jurídicamente correctamente documentado. IV. El nombre. La ley permite que cada partido se identifique con el nombre que desee. Pero existe una limitación fundamental. No puede utilizar nombres, símbolos o denominaciones que puedan confundirse con partidos políticos preexistentes. Esto significa que antes de enamorarnos definitivamente de un nombre habría que verificar formalmente su disponibilidad ante la Corte Electoral. Por eso, Nuevo Tiempo es por ahora un nombre político de trabajo. No debemos asumir que automáticamente será aceptado. Hay que verificarlo. Y hay otra particularidad muy importante. El partido se registra con un solo nombre, de alcance nacional. No puede ser exclusivamente departamental. Esto encaja perfectamente con nuestro proyecto. No estaríamos creando Nuevo Tiempo Montevideo. Estaríamos creando Nuevo Tiempo como organización política nacional. V. El estatuto. El estatuto es una pieza fundamental. Es, en cierto sentido, la constitución interna del partido. Allí tenemos que establecer cómo funcionará Nuevo Tiempo. Y aquí aparece una oportunidad extraordinaria. La ley permite que cada partido determine su estructura interna y su modo de funcionamiento, respetando naturalmente la Constitución y las leyes. Por lo tanto, podemos diseñar un partido del siglo XXI. No tenemos obligación de reproducir exactamente la estructura de 1900. B. ¿Cómo podría ser el estatuto de Nuevo Tiempo? Aquí empezaría una de las partes más interesantes de nuestro proyecto. Podríamos establecer una estructura mínima. Asamblea Nacional. Máximo órgano político del partido. Dirección Nacional. Órgano ejecutivo. Tribunal de Conducta. Para cuestiones disciplinarias. Tribunal Electoral Interno. Para garantizar elecciones internas. Tesorería. Con absoluta transparencia. Consejo Tecnológico. Un órgano asesor dedicado específicamente a inteligencia artificial, transformación digital, automatización, ciberseguridad, democracia digital, protección de datos. Pero iría más lejos. Podríamos establecer que la mayoría de las deliberaciones internas se realicen digitalmente, siempre que las normas electorales y garantías jurídicas sean respetadas. Y podríamos incorporar algo revolucionario. Ningún órgano partidario debe poder convertirse en propiedad personal de sus dirigentes. 7. Las 1363 firmas. Esta es probablemente la parte que más te interesaba. Las personas que adhieran deben manifestar expresamente su adhesión al partido proyectado y a su programa de principios. Eso surge directamente del artículo 7. Por tanto, no debemos confundir esto con una simple lista informal de seguidores de Facebook, YouTube, Instagram o cualquier otra red. Una cosa es: me gusta Nuevo Tiempo. Comillas. Otra es: adhiero formalmente a la Constitución de Nuevo Tiempo y a su programa de principios. Comillas. La segunda tiene valor jurídico. 8. La dirección PROVISORIA. También hay que presentar la nómina de las autoridades partidarias provisorias. Esto significa que Nuevo Tiempo necesita personas que asuman formalmente responsabilidades mientras se completa el proceso. Y aquí yo tendría mucho cuidado. No convertiría el partido en Gabriel Bianchi más 20 amigos. Intentaría diseñarlo desde el comienzo para que tenga una lógica institucional. Gabriel puede ser el iniciador. Puede ser el impulsor. Puede ser incluso una figura política central. Pero el partido debería tener una arquitectura que sobreviva a Gabriel. Porque justamente uno de nuestros principios es: las personas pasan. Las instituciones quedan. Sería contradictorio crear un partido liberal y republicano que dependiera de un único individuo. IX. Domicilio legal. También hay que establecer un domicilio legal.
La ley lo exige expresamente. Además, cuando se publica la solicitud, ese domicilio será el lugar donde quedarán a disposición de los interesados el programa de principios y los estatutos. Es un requisito administrativo, pero importante. X. Carta de principios. Aquí aparece algo que nosotros ya tenemos prácticamente comenzado. La ley exige una Carta de principios. Y nuestro documento fundacional ya contiene el núcleo conceptual. Democracia. República. Libertad. Tecnología. Individuo. Estado eficiente. Innovación. Responsabilidad. Futuro. Nuestra carta de principios debería ser más breve que el programa de gobierno. No debería intentar resolver cada problema del país. Debería responder una pregunta mucho más profunda. ¿Qué creemos? El programa responderá después. ¿Qué proponemos hacer? Sí. Los delegados ante la Corte. La ley exige nombrar 2 o más delegados ante la Corte Electoral para continuar el trámite. Esto significa que no todo puede depender de una sola persona. Habrá que designar representantes formales. Yo propondría que fueran personas extremadamente cuidadosas y ordenadas. Porque la política puede ser apasionada. Pero la relación con la Corte Electoral debe ser precisa, documental y jurídica. 12. ¿Qué pasa después de presentar todo? Aquí comienza el procedimiento de inscripción. La Corte Electoral no simplemente recibe los papeles y dice: bienvenidos. Comillas. La ley establece un mecanismo de publicidad y eventual oposición. Una vez presentada la solicitud, deben efectuarse publicaciones durante 5 días hábiles en El Diario Oficial, otro medio de circulación nacional, una página electrónica oficial. En esas publicaciones se informa: nombre del partido, autoridades provisorias, domicilio legal, lugar donde estarán disponibles el programa de principios y los estatutos. Esto tiene una función democrática evidente. La sociedad puede conocer que están haciendo un nuevo partido. 13. El derecho de oposición. Cualquier ciudadano o persona inscripta en el Registro Cívico Nacional que tenga objeciones puede presentarlas ante la Corte Electoral. Tiene 10 días corridos y perentorios desde la última publicación. Si aparece una objeción, se da traslado a los interesados. Los fundadores disponen de otros 10 días corridos y perentorios para responder. Luego la Corte Electoral debe resolver la controversia dentro de los plazos establecidos por la ley. Por tanto, no se trata de una inscripción automática. Existe un mecanismo de control. 14. Si la Corte acepta. Una vez resueltos los eventuales recursos o vencidos los plazos correspondientes, la Corte Electoral dispone de un plazo para aceptar la inscripción. Y aquí está uno de los puntos jurídicamente más importantes. La inscripción aceptada otorga al partido personería jurídica a los efectos de la ley de partidos políticos. En ese momento Nuevo Tiempo dejaría de ser solamente una idea. Pasaría a ser jurídicamente un partido político. 15. ¿Cuándo puede SOLICITARSE? La ley dice algo muy interesante. La solicitud de inscripción puede hacerse en cualquier momento. Pero agrega una condición. Para participar en la siguiente elección nacional deberá presentarse con la antelación que determine la Corte Electoral. Esto es fundamental. No hay que esperar a que se acerque una elección para comenzar. De hecho, políticamente sería mucho más inteligente hacer lo contrario. 16. El momento ideal para Nuevo Tiempo. Si estamos pensando en el próximo ciclo nacional, tenemos algo que los partidos tradicionales ya poseen y que nosotros no: tiempo. Y el tiempo puede ser una ventaja. Podemos construir Nuevo Tiempo progresivamente. Etapa 1. Conversación pública. Etapa 2. Redes sociales. Etapa 3. Carta de principios. Etapa 4. Programa político. Etapa 5. Equipo fundador. Etapa 6. Recolección de adhesiones. Etapa 7. Fundación formal. Etapa 8. Presentación ante la Corte Electoral. Etapa 9. Construcción territorial. Etapa 10. Elección interna. Etapa 11. Elección nacional.
No hace falta hacerlo todo mañana. 17. Y aquí aparece una diferencia enorme con los partidos tradicionales. Un partido centenario tiene locales, funcionarios, dirigentes, estructuras, tradición, comités, militantes, organizaciones territoriales, historia. Nuevo Tiempo podría comenzar prácticamente sin nada de eso. Pero tiene algo que ellos no tuvieron durante la mayor parte de su historia. Internet. Y ahora tiene algo todavía más poderoso. Inteligencia artificial. Podemos convertir esa aparente debilidad en nuestra principal fortaleza. 18. El partido digital. Imaginemos un partido donde el programa está permanentemente disponible, las reuniones pueden transmitirse, los documentos son públicos, las cuentas son visibles, los gastos se publican, las decisiones importantes se explican, los afiliados pueden opinar, las propuestas pueden ser discutidas digitalmente, la IA puede ordenar las propuestas, la IA puede resumir las posiciones, la IA puede identificar contradicciones, la IA puede mostrar qué argumentos tienen respaldo documental, pero la decisión final siempre pertenece a seres humanos. Eso sería coherente con nuestro concepto de República Digital. 19. ¿Y el dinero? Aquí conviene corregir ligeramente una idea anterior. No es jurídicamente correcto pensar que el único gasto necesario sería imprimir las hojas de votación. La creación y funcionamiento de un partido implica obligaciones económicas, contables y de rendición de cuentas. La ley exige libros autenticados por la Corte Electoral, entre ellos, inventario, caja y diario, contribuciones y donaciones. Además, el partido debe elaborar estados contables identificando ingresos, fuentes y egresos. Y debe presentar una rendición de cuentas detallada dentro de los 120 días posteriores al cierre del año civil. Por lo tanto, Nuevo Tiempo puede ser austero. Pero no puede ser informal. Y yo haría de la austeridad una bandera. XX. La transparencia como ventaja política. Incluso podemos ir más allá de lo que exige la ley. Podríamos publicar voluntariamente cada donación, cada gasto, cada factura, cada contrato, cada servicio recibido, cada aporte en especie, cada saldo bancario, cada rendición. La ley ya exige importantes controles financieros. Pero nosotros podríamos establecer un estándar todavía superior. Todo dinero que entre o salga de Nuevo Tiempo será públicamente explicable. Comillas. Eso puede ser muchísimo más poderoso que cualquier publicidad. 21. Financiamiento público. También existe financiamiento público electoral. La ley establece contribuciones estatales para los distintos procesos electorales. En la elección nacional, la contribución prevista es calculada en función de los votos válidos obtenidos por las candidaturas presidenciales. También existe financiación vinculada a elecciones internas y departamentales. Pero esto debe entenderse correctamente. Primero hay que conseguir votos. No debemos construir el proyecto suponiendo que el Estado lo financiará. Primero, ideas. Después, ciudadanos. Después, votos. Y eventualmente, financiamiento público conforme a la ley. 22. Las donaciones. La legislación también regula estrictamente las contribuciones privadas. Hay límites, requisitos de identificación y prohibiciones respecto de determinados donantes. La normativa vigente establece, entre otras cosas, restricciones a contribuciones provenientes de organizaciones delictivas, determinadas empresas contratistas o adjudicatarias de obras públicas, organizaciones gremiales y determinadas entidades públicas o extranjeras. Por eso, si Nuevo Tiempo crece, habrá que tener una administración financiera extremadamente prolija. Una política que propone transparencia no puede cometer el error de administrar sus propios fondos de manera opaca. 23. El gran objetivo: no necesitar mucho dinero. Y aquí creo que tu intuición original vuelve a adquirir fuerza. Podemos diseñar un partido que dependa relativamente poco de la publicidad tradicional. En vez de carteles, locales, autos, actos gigantes, publicidad televisiva, estructuras permanentes, podemos utilizar YouTube,
redes sociales, transmisiones, documentos digitales, podcasts, inteligencia artificial, debates online, reuniones virtuales, participación ciudadana. El dinero debería utilizarse fundamentalmente donde el sistema electoral todavía lo exige. Y sí, la hoja de votación en papel sigue siendo un componente material esencial del sistema electoral uruguayo. Ahí aparece una paradoja maravillosa para nuestro proyecto. Podemos construir un partido político digital para competir en una elección que todavía se vota con papel. Eso es casi una metáfora perfecta de Uruguay. 24. El desafío de las hojas de votación. Llegado el momento electoral, habrá que trabajar con la normativa específica de la Corte Electoral sobre las hojas de votación. Y esto requiere planificación. No alcanza con tener un partido reconocido. Hay que presentar correctamente las listas de candidatos, dentro de los plazos correspondientes y cumpliendo todos los requisitos electorales. Por eso, si Nuevo Tiempo llega a ese punto, la preparación electoral deberá comenzar mucho antes. 25. ¿Puede Nuevo Tiempo presentar candidatos? Sí. Pero hay una diferencia fundamental entre tener un partido reconocido y tener una candidatura presidencial válida. El sistema uruguayo contempla elecciones internas de los partidos. Los candidatos presidenciales que surjan de las elecciones internas o de las convenciones correspondientes deben presentar ante la Corte Electoral su programa de gobierno o plataforma electoral dentro del plazo establecido por la ley. Por lo tanto, si algún día Nuevo Tiempo quisiera presentar candidatura presidencial, tendremos que diseñar también la estructura interna necesaria para participar de las elecciones internas. 26. Y aquí hay una posibilidad muy interesante. No necesitamos empezar pensando: Gabriel será candidato. Comillas. Podríamos comenzar diciendo: Nuevo Tiempo construirá una plataforma política y luego los ciudadanos decidirán quién debe representarla. Comillas. Eso es mucho más republicano. Y mucho más coherente con nuestra propuesta. La IA podría incluso ayudar a ordenar las propuestas de los ciudadanos. Pero nunca decidir quién debe gobernar. Eso debe seguir siendo una decisión humana y democrática. 27. ¿Qué pasaría si solo queremos diputados? También debemos pensar esto estratégicamente. No es necesario comenzar pensando en la presidencia. Podemos construir un partido nacional cuyo objetivo inicial sea obtener representación parlamentaria. Y eso cambia muchísimo la escala de la campaña. Podríamos concentrarnos inicialmente en Cámara de Representantes. Y eventualmente Senado. El proyecto podría decir: no queremos conquistar el poder. Queremos conquistar representación para transformar la forma de ejercerlo. Comillas. Eso sería una narrativa muy diferente. 28. Nuevo Tiempo como partido experimental. Yo incluso le daría una característica explícita. Nuevo Tiempo sería un experimento democrático. Un experimento sobre democracia digital, transparencia, IA, automatización, reducción burocrática, participación ciudadana, liberalismo, republicanismo. Y aceptaríamos una regla: si algo no funciona, se cambia. No convertiríamos nuestras propuestas en dogmas. 29. El proyecto podría ser muy pequeño al principio. No necesitamos comenzar con 500 dirigentes. Podríamos comenzar con Gabriel más un pequeño grupo fundador. Luego, 1.363 adhesiones válidas. Luego, 10.000 ciudadanos interesados. Luego, una comunidad digital. Luego, una organización nacional. Y recién entonces, una fuerza electoral. La estructura debe crecer a medida que crece el apoyo. No antes. XXX. Una cosa muy importante: no confundir seguidores con ciudadanos. Tener 100.000 seguidores no significa tener 100.000 votos. Tener 10.000 seguidores tampoco. Las redes sirven para comunicar. La política real necesita convencer. Y una elección necesita votos. Por eso Nuevo Tiempo debería medir tres cosas separadamente. Comunidad digital. Personas que siguen el proyecto. Comunidad política. Personas que participan activamente.
Comunidad electoral. Personas dispuestas a votar. Esa distinción sería fundamental. 31. La meta de 1363 no debería ser la meta. Yo establecería algo mucho más ambicioso. Primera meta. 1000 personas interesadas. Segunda. 5000. Tercera. 10.000. Cuarta. 25.000. Quinta. 50.000. Cuando lleguemos a 5.000 o 10.000 ciudadanos comprometidos, la pregunta ya no sería, ¿podemos crear el partido? Sería, ¿hasta dónde puede llegar? 32. ¿Qué nos dice todo esto? La legislación uruguaya no exige construir una maquinaria política gigantesca para comenzar. Exige algo mucho más sencillo: demostrar que existe un grupo de ciudadanos que quiere constituir un partido, presentar una estructura jurídica mínima, expresar sus principios, establecer autoridades provisionales y obtener el número de adhesiones requerido. Para el período electoral 2025 a 2030, ese número es de 1363 firmas válidas. Eso no significa que la aventura sea fácil. Significa que es posible. 33. Y aquí está, para mí, la parte más importante. Si el Partido Colorado dice no, comillas. Si el Partido Nacional dice no, comillas. Eso no necesariamente significa que la propuesta fracasó. Puede significar que la propuesta no pertenece a una estructura del siglo XIX o XX. Puede pertenecer al siglo XXI. No debemos buscar desesperadamente un lugar dentro de una estructura existente. Podemos construir una estructura nueva. Y si algún día Nuevo Tiempo llega a la Corte Electoral, me gustaría que el significado político fuese muy claro. No estamos creando un partido porque Gabriel Bianchi quiera tener un cargo. Estamos creando un partido porque creemos que la política uruguaya necesita una actualización tecnológica e institucional. 34. La gran idea. Imagino la presentación pública de la siguiente manera. No venimos a fundar otro partido político. Venimos a experimentar con una nueva forma de hacer política. Comillas. Y después. Somos demócratas porque creemos en el ciudadano. Somos republicanos porque creemos en los límites del poder. Somos liberales porque creemos en la libertad individual. Y creemos en la tecnología porque queremos que las máquinas hagan cada vez más cosas para que los seres humanos tengan que hacer cada vez menos cosas obligatoriamente. Comillas. Y finalmente, no queremos una inteligencia artificial que gobierne a los seres humanos. Queremos seres humanos libres utilizando inteligencia artificial para gobernar mejor sus propias instituciones. Comillas. Ese sería el corazón de Nuevo Tiempo. 35. Conclusión. La posibilidad de crear un partido propio no es una fantasía. Es una alternativa contemplada expresamente por la legislación uruguaya. Y actualmente conocemos un dato concreto. 1363 firmas válidas fueron las requeridas por la Corte Electoral para el período 2025 a 2030. El camino formal sería, resumidamente: 1. Definir el nombre. 2. Elaborar la Carta de Principios. 3. Elaborar el Estatuto. 4. Constituir formalmente el partido. 5. Designar autoridades provisorias. 6. Establecer domicilio legal. 7. Designar al menos 2 delegados ante la Corte Electoral. 8. Obtener las adhesiones válidas exigidas. 9. Presentar toda la documentación ante la Corte Electoral. 10. Atravesar el período de publicidad y eventuales oposiciones. 11. Responder las observaciones que eventualmente aparezcan. 12. Obtener la inscripción. 13. Obtener personería jurídica a los efectos de la Ley de Partidos Políticos. 14. Organizar el partido. 15. Prepararse para las elecciones internas y nacionales correspondientes. Y entonces sí. Nuevo Tiempo podría presentarse ante el electorado uruguayo. No como una agrupación que nació de un comité. No como una estructura que necesitó 100 años para desarrollarse. Sino como algo mucho más acorde con nuestra época. Un partido nacido de una conversación digital. Un partido cuyo programa fue discutido públicamente.
Un partido cuyas cuentas pueden ser transparentes desde el primer peso. Un partido que utiliza inteligencia artificial sin entregar la soberanía a la inteligencia artificial. Un partido que pretende reducir la cantidad de burocracia y de cargos innecesarios. Un partido que coloca al ciudadano por encima de la estructura. Y quizás, Gabriel, ahí esté la verdadera oportunidad. Porque si Nuevo Tiempo termina existiendo, su mayor innovación no debería ser simplemente utilizar IA. Debería ser demostrar que una organización política puede ser pequeña, transparente, digital, democrática y eficiente desde el primer día. Y eso sí sería verdaderamente coherente con lo que estamos proponiendo. 1962 fue nuestra generación. 2026 puede ser nuestro comienzo. El Uruguay del futuro sería nuestro destino. Una precisión importante sobre el calendario. Hay algo que quiero dejar especialmente claro porque hoy estamos en agosto de 2026. La Corte Electoral publicó en julio de 2025 el requisito de 1.363 firmas para el período 2025 a 2030, calculado sobre el padrón de la elección nacional de 2024. No conviene asumir que 1.363 será necesariamente la cifra exacta para un proceso futuro. La ley establece que el cálculo es el 0,5 por 1000 de los habilitados de la última elección nacional. Por eso, llegado el momento, habrá que comprobar el número que oficialmente determine la Corte Electoral. Y hay otra cuestión que me parece todavía más interesante. La ley permite solicitar la inscripción en cualquier momento, aunque para participar en la siguiente elección nacional hay que cumplir la antelación que establezca la Corte. Es decir, no tenemos que esperar a 2028 sobre 2029 para empezar a construirlo. Mi conclusión política. Después de mirar la normativa, yo cambiaría ligeramente nuestra estrategia. No abandonaría en absoluto la posibilidad Colorado-Blanco. Primero intentaría el camino del sublema, porque aprovechar una estructura centenaria tiene ventajas enormes. Pero desde ahora construiría Nuevo Tiempo como movimiento ciudadano independiente en las redes, sin necesidad de decidir todavía si terminará siendo 1. Un sublema colorado. 2. Un sublema nacionalista. 3. O un partido político propio. Eso nos da una ventaja formidable. No tenemos que decidir hoy. Primero podemos averiguar si existe gente que quiera acompañar la idea. Y hay una prueba muy sencilla que podemos hacer: publicar el manifiesto de Nuevo Tiempo, pero no pedir votos ni afiliaciones. Simplemente preguntar: ¿usted acompañaría la creación de un movimiento político demócrata, republicano y liberal cuyo principal instrumento sea la tecnología y cuya finalidad sea reducir el tamaño de la burocracia y aumentar la libertad del ciudadano? Si la respuesta empieza a crecer, entonces sí tendremos algo que medir. Y cuando llegue ese momento, yo creo que el próximo documento que deberíamos construir juntos es la Carta de Principios Oficial de Nuevo Tiempo, ya no como manifiesto político, sino redactada con la precisión necesaria para que pueda convertirse en uno de los documentos del expediente ante la Corte Electoral. Ahí empezaríamos a pasar de la idea a la posibilidad jurídica concreta. Fuentes oficiales: Corte Electoral, Constitución de Partidos Políticos 2025 a 2030.